El propósito de esta plática, de esta conferencia, es básicamente contarles un poco, en una primera instancia, algunas actividades que la asociación ha emprendido en estos meses, en estos tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo. Y que derivado de estos mismos acontecimientos y algunos antecedentes que han surgido a raíz de la publicación de documentos de la acción a la distancia, también nosotros, en este caso la maestra Beatriz y un servidor, por indicaciones propias de la Secretaría General Ejecutiva, nos dimos a la tarea en un primer término el revisar la acción o atender acciones para la continuidad del servicio social en la pandemia, y también el tratar de ver la forma de su propia innovación en estas circunstancias a distancia y en línea. Y eso nos llevó a la creación de un programa, que es el título de esta lámina, que se llama, que es para atender el rezago académico en los niveles de educación básica y media superior a través del servicio social y otras modalidades formativas en estos tiempos del COVID-19. Entonces eso es un poco el antecedente del por qué estamos aquí. Y si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Eh, antes de entrar en materia, como lo decía en el programa, mismo que un servidor dará pie un poco al contexto, pero en este caso la maestra Beatriz Castillo profundizará sobre lo hecho. Primero que nada, pues decir que lo primero que, como todos, pues obviamente, no sé si podemos decir que nos agarró por sorpresa esta situación de pandemia. Obviamente, todos seguíamos las noticias internacionales y lo que nos llevaba en estos tiempos, pero en el sentido de la preparación de las actividades presenciales y trasladarlas a la modalidad virtual, mixta, en línea, como le queramos también llamar, híbrida también, es otro de los conceptos. Pues eso nos llevó a la propia asociación obviamente, a tomar iniciativas en el sentido de primero dar un documento que se llame Sugerencias para mantener los servicios educativos curriculares durante la etapa de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en este primer ejercicio que, que, que tuvo lugar ya a finales de marzo del presente año, inicios de abril. Pues se logró recopilar ciertas acciones en el sentido o ciertas sugerencias o propuestas para que las instituciones pudieran continuar con sus actividades y de esa forma cerrar ese periodo académico, obviamente diferenciando que en algunas instituciones se puede tomar por semestre, cuatrimestre, inclusive trimestres, pero de la forma en que se pudiera cerrar, digamos, es el ciclo académico. Y también, obviamente, promoviendo que hubieran acciones de constante capacitación, en este caso tanto a docentes como estudiantes y también a personal administrativo para continuar con sus funciones. En este sentido, esto nos lleva, obviamente, que el documento establece las bases para que las IES, en el marco de la responsabilidad social, puedan contar con una respuesta rápida y socialmente pertinente para garantizar la continuidad de las actividades académicas mediante su adaptación a la modalidad no escolarizada y procurando, dentro de lo posible, mantener obviamente los estándares de calidad hasta ahora observados. En este caso, el servicio social es importante. Para el servicio social era importante considerar la reprogramación de las actividades
a fin de no afectar el egreso y la titulación oportuno de sus estudiantes. La Secretaría de Educación Pública propone atender las recomendaciones emitidas por la UNESCO y específicamente a través del documento Respuestas de las instituciones públicas de educación superior en México para enfrentar la crisis del COVID-19. La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP recomendó fortalecer el compromiso social de las instituciones en apoyo a las autoridades sanitarias y en auxilio a la población, dando continuidad a las funciones sustantivas, contando para ello con un apoyo creciente de las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital, y asimismo mantener la vinculación con los sectores productivos y el apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria. En ese sentido, se propone que la recomendación es atender por la UNESCO para que se propone atender las recomendaciones propuestas por la UNESCO para que ante la emergencia sanitaria, económica y social que enfrenta la población, la respuesta de las autoridades educativas atienda cuatro principios específicos, que es la flexibilidad, inclusión, equidad y prioridad a los grupos vulnerables. En ese sentido, también, a la par, aquí hago una pequeña, en situaciones paralelas, la NUYES también en el sentido de apoyar la, la situación de la emergencia sanitaria, con el apoyo también de las instituciones de educación superior, elaboró plataformas de apoyo, en este caso primero de tecnologías de la información para uso público, no solamente de la comunidad académica o de las instituciones de educación superior, pero también para que el público en general pudiera acceder a esas recomendaciones. Tan sencillo como un ejemplo, el uso de las herramientas como por ejemplo las plataformas de comunicación como Zoom, Teams, en este caso con la videoconferencia Telmex y demás. Y digo, así como obviamente establecer mecanismos de comunicación. También creó una página llamada de apoyo al docente, que se llama Espacio Docente, en donde a través de esa página se dan ciertas recomendaciones, herramientas más que nada de consulta, para que el docente pudiera contar con ciertas herramientas en el caso para el buen ejercicio y desarrollo de sus actividades. Entonces eso también es algo que mencionar a nivel general de acciones desde la Secretaría General Ejecutiva. Como antecedente también a lo que nos trae en esta charla el día de hoy del programa, también obviamente hay que mencionar que no solamente no solamente el nivel de educación, obviamente todos los niveles educativos, pues trasladaron sus modalidades presenciales a virtuales. Y pues bueno, obviamente de ello, para concluir el ciclo escolar, de ello se desprende que la SEP desarrolla obviamente las acciones de aprendizaje en línea, obviamente a través del programa de Aprende en Casa para concluir el ciclo escolar 2019-2020. Un punto muy importante en el caso de la NUYES y también de la propia Secretaría de Educación Pública es la publicación del Acuerdo Nacional para la Unidad en Educación frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En este sentido, este acuerdo es muy importante justamente en relación para lo cual nos trae el día de hoy para presentarles un poco el programa en mención, pero este acuerdo pone a disposición de la sociedad las capacidades científicas y técnicas de las instituciones de educación superior, en caso de ser necesario, también la propia infraestructura y el equipamiento para atender los efectos del fenómeno epidemiológico. Este acuerdo expone el compromiso de las instituciones de educación superior
a participar en el ámbito de sus competencias en programas de servicio social con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, también eso es un buen antecedente para poner, para poner el contexto. Y aquí en el otro antecedente que nosotros ponemos a este programa tiene que ver con la ya promulgada Ley General de Educación de septiembre del año pasado, del 2019, en la cual en el artículo 138 señala que tanto la Secretaría de Educación, más bien que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral. Esto es un artículo que ya está aprobado, que tomamos, pero que nosotros dentro de la realización de este programa de atención al rezago académico tomamos como referencia para también pues, hacer un avance significativo o establecer bases para poder realizar este programa. Y finalmente, bueno, dos puntos, el documento hacia la construcción colectiva de la nueva normalidad, que este documento se formula por un grupo de trabajo de distintos representantes de la Subsecretaría de Educación Superior y la propia NUYES, y el propósito tiene que ver con que dice que este documento se plantea que la crisis sanitaria nos da la oportunidad para repensar y transformar nuestras instituciones y con ello replantear el propósito y sentido de las funciones y tareas que realizamos, así como fortalecer el vínculo entre el quehacer de nuestras casas de estudio y las necesidades de la sociedad. Y finalmente, algo que se menciona, y también para ligarlo un poco con todos estos antecedentes, es que también el inicio del ciclo escolar 2021 también se realiza con una nueva edición de, de lo que es el Aprende en Casa 2, ¿no? En otro ciclo. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, y ya derivado de todos estos antecedentes, en mayo del 2020, en este caso, la Secretaría General Ejecutiva, a través de la Dirección General Académica, sugerimos la implementación de un programa piloto derivado justamente de esta emergencia sanitaria, con la participación de estudiantes en condiciones de realizar un servicio social y otras modalidades formativas a distancia. Y convocamos, y aquí sí un poco lo debo de decir y dejarlo claro de una vez, de forma discrecional, a instituciones de distintas regiones también del país para conocer cómo se podía implementar un programa con estas características. Y es por ello que en este caso las enuncios son la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma del Estado de Durango, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y con ellas empezamos a sondear y a construir, eh, primero conocer las propias capacidades y competencias con las que se contaban para poder implementar un programa que pudiera atender el rezago académico. Sin lugar a dudas, uno de los puntos, independientemente de que este programa se titula, que se atendería a niveles previos, pues algo que también nos llamó la atención y obviamente, bueno, no nos llamó la atención, sino que ahí estaba, era también la propia atención al rezago académico dentro de la propia educación superior, ¿no? Y en ese también no dejar fuera a los estudiantes de este nivel. Entonces fue con ellas que empezamos a crear y a diseñar un
nosotros en la Secretaría General Ejecutiva ya teníamos una propuesta, una sugerencia, y así se les expuso a estas instituciones, que fuera un ejercicio de sugerencia en un primer inicio, porque pues obviamente estábamos hablando que en mayo ya estábamos casi por concluir, digamos, ese primer semestre del 2020, y queríamos ver la posibilidad de ver qué se podía hacer en ese momento como atención inmediata, pero también ir pensando al siguiente ciclo y obviamente, aunque también era muy cercano para el siguiente ciclo, me refiero a iniciando en agosto de este año, pero también ir poniendo, digamos, las bases para lo que sería el primer semestre del 2021. Entonces es con ellas que empezamos a pilotear y a entender un poquito más lo que, lo, las necesidades y las capacidades que teníamos. Si vamos a la siguiente, por favor. Y derivado de estas consultas y de estas acciones, no me detengo mucho en esto porque también ya me tocaría ceder la palabra en este caso a la maestra Beatriz, pero derivado de muchas acciones y de que, que hicieron las instituciones ahí sí de forma individual, digo, aquí se pone como ejemplo en este caso bueno, tres acciones de instituciones que participaron para ir construyendo y hacer unos lineamientos de operación del programa, que en este caso, digo, los menciono nada más ahí, pero es la Autónoma de Chiapas, la Universidad Veracruzana, y bueno, está chiquita la imagen, pero bueno, menciono que también la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Juárez de Durango, la Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nos ayudaron a entender la situación. Y si bien estos lineamientos, que ahora cederé la palabra a la maestra Beatriz, pues nos dan obviamente muchos antecedentes que son los antecedentes que ya previamente les compartí. Y aquí quizás nada más justamente para darle entrada a la maestra Beatriz, nos pusimos un objetivo general, que es apoyar a estudiantes de niveles previos a educación superior mediante la implementación de un programa en las instituciones de educación superior a través de servicio social u otras modalidades de participación educativa que integre estrategias pedagógicas, emocionales y herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje y enseñanza, buscando incidir en la disminución de los índices de rezago académico y de deserción escolar. Eso lo dejo, digamos, como antecedente y como preámbulo para entrar en materia sobre finalmente lo que sería una acción, además de las que ya les conté, de acciones que salieron desde la Secretaría General Ejecutiva de forma general, pero que digamos que creo, pero que esta es una acción que vemos completamente pertinente a lo que sería lo que es el servicio social y otras modalidades, porque digo, obviamente este es un foro no solamente de servicio social, sino de prácticas y de residencias, entonces quizás también en ese sentido se encuentren esas modalidades para el apoyo. Betty, te cedo el micrófono y bueno, obviamente seguiremos aquí obviamente para concluir esta conferencia y obviamente apoyarles. Betty, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Sergio Martínez, por cederme la palabra. Y también, bueno, agradecer al comité organizador de este quinto foro de la Red de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Residencias por habernos invitado. Es un gran gusto, es una satisfacción y es un honor estar compartiendo con ustedes el trabajo que desde la Secretaría General Ejecutiva de la NUYES y particularmente de la Dirección General Académica y la Dirección de Cooperación Académica estamos trabajando en estos tiempos de COVID. Y quiero agradecer también al doctor Néstor Quintero y a las autoridades de las diferentes instituciones de educación superior, pues el gran apoyo que se ve, se observa, para que haya una presencia
muy nutrida, muy enriquecedora de diferentes personalidades en este encuentro. Observo que hay varios prestadores de servicio social o incluso chicos estudiantes de otras modalidades formativas. Esto lo agradecemos sobresaliente. También a aquellos responsables de servicio social y de otras áreas, para que conozcan este programa. Ustedes van a observar, van a darse cuenta que es muy bondadoso. Bien, nosotros, como ya comentó el maestro Sergio Martínez Cruz, nos dimos a la tarea de visualizar en qué podríamos aportar ante esta contingencia sanitaria del COVID-19 y empezamos a trabajar estos lineamientos de operación de este programa para atender el rezago académico en los niveles de educación básica y medio superior, incluso en atención a los pronunciamientos de la Secretaría de Educación Pública, este llamado que han hecho, sobre todo para fortalecer estos ciclos escolares. Y con ello se han fortalecido estos lineamientos gracias al trabajo de estas 8 instituciones que están participando y que nos hemos comunicado a través de videoconferencias mensuales, que han sido vistas como espacios de comunidades de aprendizaje. Esto es muy importante porque ha sido muy enriquecedor el trabajo que se ha tenido para ver hoy en día de manera satisfactoria estos lineamientos de operación ya más avanzados y que ustedes pueden conocerlos cuando gusten. Bien, pues de alguna manera el maestro Sergio Martínez nos ha presentado los antecedentes para poder plantear, para poder construir estos lineamientos, estos documentos de tipo internacional y también de carácter nacional que han emitido desde los planos de la educación. Y bueno, el objetivo general, como ya lo mencionó, si gusta pasar la presentación, maestro, gracias. Este apoyo que se requiere a los estudiantes de niveles previo de educación superior mediante la implementación de este programa que de inicio fue piloto, como ya lo aclaró el maestro Gio, a través del servicio social, pero ¿qué creen? Que nosotros inicialmente lo planteamos hacia esta modalidad, hacia esta estrategia educativa, pero con el paso del tiempo dimos cuenta de algo muy favorable, tanto para la formación profesional de nuestros estudiantes, como para el impacto social que se puede dar. Que se sumaron otras modalidades de participación educativa, como ya refirió el maestro Sergio, en torno a las prácticas profesionales y las estancias académicas. Y entonces, en este sentido, integrar estrategias pedagógicas es el motivo principal que tiene este programa, y también abordar estrategias emocionales y herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje y enseñanza, buscando incidir en la disminución de los índices de rezago académico y, ¿por qué no también decirlo, de esta deserción escolar? Prevenir esta deserción escolar en estos tiempos de pandemia, que sabemos que son complicados, son complejos. Y como meta, también nos hemos dado a la tarea de visualizar cómo disminuir ese rezago académico de estudiantes de estos niveles que acceden a la educación superior en los distintos estados del país, atendidos a través de la participación de las instituciones de educación superior. Bien, la siguiente, por favor. En este sentido, nos hemos planteado incluso objetivos específicos muy puntuales que se van a dar cuenta y van orientados hacia diferentes sectores de la población de atención educativa. Uno de ellos es poner a disposición de la sociedad las capacidades con las que cuentan nuestras instituciones de educación superior. Tenemos muchas fortalezas cada una de nuestras instituciones educativas y queremos contribuir académicamente. Esto es importante, que estas fortalezas
sean esa gran contribución para la sociedad mexicana. Y otro objetivo específico se orienta a contribuir en la identificación de la presencia del rezago académico. Sabemos que por cuestiones incluso de desigualdad social, muchos de los estudiantes de educación básica y medio superior no tienen acceso al uso de las tecnologías, o muchas de las veces se quedan rezagados por la falta de una computadora o de la infraestructura necesaria para continuar sus estudios. Pues esta identificación a través de este programa se está dando, así como identificar aquellos factores relacionados como elementos de planeación para la intervención universitaria, en el sentido de cómo podemos apoyar o atender a los estudiantes en riesgo de rezago o de deserción escolar. También nos hemos propuesto desarrollar estrategias educativas, también de tipo emocional. Sabemos que hay mucho estrés, mucha incertidumbre, temor por parte de docentes, de los mismos estudiantes de los niveles previos, incluso de población en general, padres y madres de familia, y con ello queremos o estamos elaborando recursos didácticos y tecnológicos significativos en el aprendizaje desde este confinamiento en casa. También otro objetivo es incidir en la disminución de estos índices de rezago académico de estos estudiantes de estos niveles previos a educación superior, así como contribuir a la regularización académica para evitar la deserción escolar. Entonces se han hecho varios cursos de regularización, cursos remediales para estos estudiantes, y con ello también estamos como objetivo específico planteando realizar con la educación en una secretaría de educación estatal, municipal, y con las autoridades educativas, directivos, docentes, y esas unidades receptoras precisamente que les denominamos para facilitar las gestiones y operación de este programa. Y también ubicamos como objetivo específico brindar espacios para que nuestros estudiantes de nivel superior, como ustedes que se encuentran aquí ahora en este espacio, en este quinto foro, pues puedan prestar su servicio social o que puedan también participar de otra modalidad educativa de formación práctica en línea, en un sistema no presencial, en un sistema a distancia. Bien, la siguiente, por favor. En este sentido, fíjense, hay varias líneas de acción también importantes que se desprenden de estos objetivos específicos. Quiere decir que ustedes, jóvenes, prestadores de servicio social o de otra modalidad formativa, como las prácticas o las estancias, o por qué no decir las residencias, pudieran proporcionar asesoría, acompañamiento y tutoría educativa a distancia, claro estaría a distancia, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con este rezago académico y con este peligro de deserción. Y también otro ámbito es no solamente abarcar o proporcionar esta atención a los estudiantes de estos niveles, sino proporcionar asesoría a madres, padres o tutores con las herramientas de enseñanza virtual que estén a su alcance. Nos hemos dado cuenta que hoy en día, con este confinamiento, los padres de familia están asumiendo el papel de docentes en su casa o el acompañamiento de estos aprendizajes, entonces requieren de una asesoría muy puntual. Esto también es un gran beneficio que tiene este programa. Por otro lado, se está visualizando la posibilidad de dar asesoría a docentes, más bien se está dando la asesoría a docentes que presenten algún desconocimiento sobre el uso de los recursos tecnológicos. O sea, a todos nos agarró de manera emergente y muchos docentes han tenido que improvisar o se han tenido que improvisar por la falta de este conocimiento, de este manejo de las tecnologías para entonces, aquí también es importante los estudiantes otra línea de acción, fíjense, se dirige a la creación de herramientas de aprendizaje virtual innovadoras. Aquí, ustedes que son jóvenes millennials, les puedo decir que van a tener o tienen esta posibilidad
de poder construir diferentes herramientas con el uso de las tecnologías que reúnan diferentes medios y recursos para facilitar este proceso de aprendizaje y de enseñanza y que apoyen al fortalecimiento escolar. Y además, fíjense, también se está incluyendo dentro de este programa ofrecer asesoría socioemocional, pues ya sea a los mismos niños, a las niñas, a los adolescentes, las adolescentes y los jóvenes, para que puedan continuar sus procesos educativos de la mejor manera posible. Pero además también se está ofreciendo a padres y madres de familia, pues acompañar a sus hijos en estas nuevas condiciones de aprendizaje. Entonces es un gran plus que tiene este programa. Y otra línea de acción pues se dirige a ofertar estos proyectos multidisciplinarios porque integran a estudiantes de diferentes carreras, no importa el área de conocimiento, para que puedan desarrollar, pues ya vimos, su servicio social o otra modalidad formativa que fortalezcan sus competencias académicas. Gracias, adelante por favor. Entonces vamos a ver que la población atendida es muy variada, afortunadamente, y que inclusive las diferentes instituciones están dando la oportunidad de que no solamente se dé la atención a los estudiantes de nivel básico o medio superior, sino de los mismos estudiantes de nivel superior. La Universidad Autónoma de Tlaxcala está trabajando en esta línea con prestadores de servicio para su propia universidad en apoyo a investigadores y a docentes. Y bueno, también otra población que se está atendiendo son las madres, las padres o los tutores de estudiantes de estos niveles previos a educación superior. Los mismos docentes también están recibiendo esta atención de estos niveles básico, medio, superior. Las comunidades atendidas, les voy a poner el ejemplo, la Universidad Veracruzana amplió su espectro geográfico y no solamente está trabajando en Veracruz, sino también en Oaxaca y en Tamaulipas. Ahorita la distancia lo permite, fíjense, son las ventajas si lo vemos desde esa perspectiva, y están trabajando en 17 municipios de estos 3 estados de la República. Aquí vemos un impacto social importante que rompe incluso geográficamente con expectativas que a lo mejor no nos hubiéramos pensado en tiempos presenciales. También vamos a ver que la Universidad Autónoma de Chiapas está trabajando con personas mayores, aprovechando este espacio para ofrecerles asesoría emocional, acompañando a nietos, y ustedes saben, hay todos estos procesos que se están dando de estrés, de depresión, de miedo, temores, y que se requiere de este acompañamiento incluso socioemocional. Y bueno, también se atiende a estas escuelas primarias, secundarias, a las de nivel medio superior y por supuesto a las de educación participante. ¿Perdón? Escuché por ahí que se abrió un micrófono. Y bueno, es muy importante visualizar que se está dando atención a asignaturas de primaria en todos los grados, de secundaria también y de bachillerato, incluso en los diferentes tipos de bachillerato. Por ejemplo, Universidad Autónoma de Chiapas está trabajando con CONALEP en materias de matemáticas y de inglés. Y también vamos a ver que se hizo una detección muy importante para visualizar pues qué tipos de apoyos requieren, en qué asignaturas y a qué población. Esto incluso utilizando hoy las tecnologías, por ejemplo, del Google Forms para hacer ciertos diagnósticos. Entonces ahí estamos entrando de lleno con el uso de estas tecnologías y de estas herramientas. Y también les quiero decir que hay voluntariado participando. Por ejemplo, la Universidad de Guanajuato tiene a voluntarios, incluso de la misma institución, personal administrativo, que se dio a la tarea de contribuir en asignaturas como física, química, filosofía, literatura, historia del arte. ¿Cuándo íbamos a pensar que a través de este tipo de trabajo se pudiera implementar, por ejemplo, a estudiantes de bachillerato? Y también tanto en el caso de Guanajuato como de Aguascalientes,
se ha extendido el trabajo hacia las redes de televisión universitaria y de radio universitaria. Esto es también un trabajo importante que se está haciendo. Bien, la que sigue, por favor. Hay otra, perdón, si nos regresamos nada más a la de los lineamientos, si es tan amable, maestro. Gracias, ahí. Ya les he presentado las líneas de acción, la población atendida, los otros puntos ya los referimos. De manera breve les señalaré dentro de las etapas del programa institucional cómo se está trabajando en un diagnóstico de necesidades, precisamente como les mencionaba, utilizando la aplicación de encuestas a estudiantes, a directivos, a docentes, a madres y padres de familia, preguntándoles cuál sería el tipo de apoyo que quieren, en qué asignaturas necesitan asesoría. Y bueno, se están haciendo planeaciones de los programas institucionales, se está convocando a asesores acá para contar con un directorio de profesionales de cada institución altamente formados para atender estos problemas, y se está haciendo la gestión y vinculación con las instituciones de educación básica y media superior, sobre todo las comunidades educativas, o sea, las autoridades, los directivos, los docentes, los alumnos, las madres y los padres de familia. También se están generando alianzas con actores sociales para el fortalecimiento del proyecto, o sea, con el gobierno, con las autoridades educativas, con asociaciones civiles, es muy importante. Aquí vemos el vínculo, la vinculación que se está generando. Y también se está realizando la gestión de apoyos económicos, materiales, de infraestructura e instalación. Es muy importante también este tema. Y ya tenemos convocatorias de estudiantes prestadores de servicio social que se han lanzado desde las instituciones y que son variadas porque pues unos se abocan a los prestadores de servicio social y otros a otras modalidades formativas, otras modalidades de participación académica. Hay un proceso de selección de los estudiantes, un taller de inducción y capacitación, por supuesto, en las líneas pedagógicas, de tecnologías, de las asignaturas asesorar, un trabajo individual y grupal que se está haciendo. También se han planteado criterios para la selección de los temas, los mismos recursos educativos, los materiales didácticos y la ejecución de las actividades de atención a este rezago. Hay toda una integración de un comité evaluador, esto es muy importante, de estas herramientas virtuales, que revisan, que validan y que retroalimentan los trabajos. O sea que hay una asesoría continua para la realización de estos trabajos. Ya se ejecuta el proyecto, se hacen ajustes, revisiones, y hay una reflexión importante de estos aprendizajes por parte de nuestros para iniciar, desarrollar y dar seguimiento a las actividades. Por supuesto que se requiere de una calendarización de estas actividades. Ya también se ha planteado que haya indicadores de seguimiento y evaluación muy puntuales. Ya los tenemos, contamos con ellos en los lineamientos. Y también sistematizar cada uno de estos programas institucionales. Por supuesto, se ha solicitado que se emitan cartas de liberación, cartas de asesoría académica también para los docentes asesores, y que se entreguen reconocimientos a participantes de este programa, que haya acciones de comunicación institucional e interinstitucional para la difusión y divulgación de estos programas a través de las redes sociales, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, y que se publique en un repositorio estas buenas prácticas. Por supuesto que hay unas bases de participación para los estudiantes de servicio social y de otras modalidades, y que deben de contar con la participación de un asesor académico, y que cada estudiante egresado o grupo, si es que se conforman también grupos de trabajo multidisciplinario, deberán de presentar su propuesta de proyecto virtual o a distancia a través del uso de estas tecnologías,
y aprovechando los recursos institucionales como estas plataformas que ya señalaba el maestro Sergio. Y por supuesto que presenten un programa de actividades para su implementación. Por ejemplo, el programa piloto pues fue para el ciclo escolar anterior, incluso acoplado a el programa emitido por la SEP de Aprende en Casa, y ahorita estamos ya con otro programa en donde ya se apertura con este inicio, con este ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, ya están operando los programas institucionales. Precisamente se pide que sean en comunidades rurales, suburbanas, urbanas, y sobre todo los niveles socioeconómicos de sectores más vulnerables. Acuérdense que por ahí se habló de plantear los principios de equidad, inclusión, flexibilidad y prioridad a estos grupos vulnerables. Eso es muy importante. Y sobre todo cómo estos proyectos se pueden articular de forma intencionada a los aprendizajes de contenidos curriculares, tanto propios de la profesión de cada uno de los estudiantes que estén participando en servicio social o en cualquier otra modalidad formativa, y también que tengan competencias transversales y disciplinarias para que aprendan de otros profesionales cuando estén en estos grupos de trabajo. Y en este sentido, los prestadores de servicio social o de la modalidad correspondiente se desempeñaron como asesores de estudiantes identificados por estas escuelas, y que estos prestadores de servicio social o de la modalidad formativa correspondiente acompañarán a padres y madres de familia, como ya les referí, y que desempeñarán funciones de enseñanza, serán guías, mediadores, tutores, orientadores y facilitadores del desarrollo académico de los estudiantes. Es muy importante visualizar cómo, dada la magnitud de la pandemia, los esfuerzos se intensificarán en las ciudades de las entidades federativas, alcaldías y municipios, identificados por las autoridades de salud con mayor riesgo sanitario. Esto se ha priorizado, como decíamos, y también a los grupos vulnerables. Y ya el perfil de los prestadores de servicio social o de otra modalidad tiene que ver con, pues, que cuenten con el número de créditos académicos necesarios, que cuenten con conocimientos básicos en el uso de las tecnologías de información y comunicación y aprendizaje digital, pero para ello recuerden que se les dará un curso de inducción y de capacitación. Y dentro del compromiso de los aspirantes, pues se habla de realizar los trámites que determine cada institución, observar las disposiciones reglamentarias, entregar en el periodo que establezca la institución cualquier documentación necesaria y participar en las actividades de seguimiento y evaluación. Dentro de las sugerencias para el trabajo de asesoría, que también es muy importante, aquí se visualiza pues este proceso de capacitación en línea, que básicamente se orienta a asesoría pedagógica, emocional y tecnológica para que los estudiantes de educación superior pues puedan asesorar a estudiantes en rezago académico y en peligro de extinción, de deserción, perdón. Los prestadores de servicio social o de la modalidad formativa que corresponda diseñarán los materiales y los contenidos y repositorios y recursos educativos innovadores. Esto es muy importante aquí, la innovación y la creatividad que ustedes tengan y hagan hacia estos niveles previos, pues será muy importante. Y un aspecto importante dentro de este trabajo de asesoría es que ustedes soliciten el consentimiento de madres, padres de familia y en su caso de tutores para que se integren sus hijos de estas personas a la asesoría educativa, y que también puedan consultar libros, programas y materiales de las asignaturas a asesorar emitidos por la SEP o incluso de estos materiales que ya se han sugerido desde la ANUYES. Y por supuesto hay una serie de anexos que también en estos lineamientos, si los quieren conocer, ahí estarían. Adelante, por favor, maestro, nos vamos hasta conclusiones. Nosotros, como conclusiones de la experiencia que ya tenemos en este programa piloto, podemos decir que la pandemia del COVID representa un nicho de oportunidad y un reto para el servicio social y otras modalidades formativas
en la modalidad no presencial con alto impacto social. Fíjense que derivado de este trabajo, la Universidad Autónoma de Chiapas ya está presentando a sus consejos universitarios la posibilidad de cambiar el reglamento para insertar el servicio social en la modalidad no presencial. Y sobre todo el alto impacto social que se tenga en beneficio, ya vimos aquí, a la atención a diferentes grupos de la población. Otra conclusión es que los estudiantes de este programa piloto, como asesores educativos, contribuyan a facilitar el tránsito de estudiantes a su siguiente nivel educativo. Esta prevención del rezago académico y de la deserción escolar es súper importante y primordial en estos tiempos de contingencia sanitaria. Por otro lado, las instituciones de educación superior ya hemos visto que aportan sus capacidades, sus recursos humanos, docentes, los de los gestores de servicio social y de las modalidades formativas, y estos recursos tecnológicos innovadores mediante diversas acciones educativas para la atención a estos estudiantes, a las madres y padres de familia, a los docentes y a las personas mayores. Y sobre todo que ustedes, como estudiantes y toda la comunidad universitaria, incluso los mismos investigadores, puedan generar esta conciencia social para atender estos problemas educativos emergentes. Esta sensibilización que necesitamos tener hoy en día es primordial. Sabemos que se requiere para el país y para nuestros educandos. Muchas gracias, muy amables. Estamos en el proceso de preguntas, inquietudes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias también a todos ustedes y estamos obviamente, como dice la maestra Beatriz, a sus órdenes, esperando que esta conferencia haya resultado del interés de todos y bueno, reiterándonos a sus órdenes y solamente quizás todavía marcados en esta parte, yo quisiera nada más incluir un poquito una última conclusión, que sin lugar a dudas los retos siguen. Tenemos todavía retos por delante, sobre todo pensando en la situación que nos aqueja hoy en día por resultado de la pandemia, y que pues estos resultados también, y estos retos, me refiero, estos retos también conllevan obviamente a tratar de atender justamente a todos los grupos y a todos los sectores y también ver cómo esta parte de innovación nos lleva a poder atender esta situación que nos aqueja. Solamente quería especificar esa parte de los retos que todavía tenemos por delante. Muchas gracias. Sí, si me permiten nada más también para concluir, quiero queremos invitar a nombre del maestro Sergio Martínez y de una servidora, invitamos a las instituciones de educación superior de esta región, por supuesto a sus estudiantes, que se quieran sumar a este programa educativo. Adelante. Recuerden que la formación profesional de nuestros estudiantes es prioritaria y que esta iniciativa tiene la ventaja de incorporar a diversas modalidades formativas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los conferencistas, al tiempo que destacamos su gran labor en el servicio social, las prácticas y residencias profesionales. Con esto damos paso a la lectura de algunas de las preguntas o comentarios emitidos por el auditorio que van a estar plasmando en nuestro chat. Muchas gracias, quedamos al pendiente. De cualquier manera, si también gustan, nos las pueden hacer llegar a los correos electrónicos sergio.martinez@anuyes.mx y B de Beatriz, en minúsculas, Castich, hasta la doble L, @anuyes.mx. Muchas gracias. Maestra Betty, muchas gracias. En unos momentos pondremos el chat en el chat sus correos. Tenemos una pregunta de Mascorro Juárez María. Dice: a mí lo que me preocupa es la situación de aquellos que estudian medicina y son sus estudios del 100% prácticas. ¿Qué podemos contestarle a la pregunta de Mascorro? Gracias. Sí, digo, obviamente hablando en otros términos y digo también aquí apoyándonos un poco también
de la propia participación de la maestra Beatriz y también de un servidor, pues se han dado muchísimos casos en el tema de las carreras de la salud, justamente en la parte práctica, que, bueno, más bien que toda es la parte práctica, sobre el llevar a cabo justamente el servicio social o el internado de pregrado. En ese sentido, la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Calidad y de Educación, pues ha determinado en sus distintos en los distintos comités también de la propia de la propia CIFRUS, pues que en una primera instancia se quedaron también suspendidos las prácticas, bueno, estos servicios sociales hasta que la situación no fuera, digamos, lo más favorable posible, sobre todo haciendo hincapié en que los prestadores de servicio social fueran también ubicados en lugares que no fueran, sobre todo, como ustedes saben, se destinaron, bueno, hubo un reacomodo en el sentido de la atención de los pacientes COVID y que se dedicaron hospitales 100% a la atención de esta enfermedad. Y pues la principal acción fue retirar a los estudiantes de esos hospitales y tratar de reubicarlos en otros campos clínicos que no estuvieran atendiendo esta emergencia y evitar riesgos. Sin duda sigue siendo todavía un reto. Siguen trabajando, tenemos conocimiento que siguen trabajando en ello. Hay obviamente, sobre todo hay muchísimas preguntas e inquietudes por parte de padres de familia. Eso es creo que lo que más se ha destacado, pero también hay algunas cuestiones que se han notado en algunos casos que hay estudiantes de programas de la salud que están interesados en seguir comprometidos ahí sí en su vocación social, digámoslo, de reincorporarse a sus actividades. Entendemos que no depende la situación de ellos y por mucho el deseo de reincorporarse, pero pues también hay una comunicación activa entre las instituciones de educación superior y las propias secretarías también estatales de salud para que se puedan reincorporar. Entonces es un caso, digamos, que hay que seguirlo y que es delicado, obviamente por esto. Entendemos que ahorita también creo que la propia situación es complicada para todo, no solamente para las áreas de salud, pero para todas las demás, para todos los demás prestadores de otros programas. Entonces, nosotros pues nos mantenemos también atentos. Y maestra Beatriz, no sé si hay algo que quiera comentar en este punto. Sí, perdón, es que les estaba escribiendo en el chat los correos, ya están ahí los de mi correo y el del maestro Sergio Martínez Cruz. Estamos abiertos a sus preguntas, comentarios, dudas. Sí, en relación con la pregunta que hace, por aquí la vi la maestra, bueno, con el servicio social en medicina. Sí, justamente pues el maestro Sergio Martínez Cruz ya muy atinadamente les comentaba la situación que prevalece hoy en día con nuestros estudiantes de medicina. Perdón, no está abierto el... Ah, sí, sí está abierto el micrófono, es que de repente escuché una voz. Y que, bueno, la Secretaría de Salud emitió
un comunicado que incluso nosotros les hicimos llegar a través de Secretaría General Ejecutiva, específicamente de nuestra Dirección de Cooperación Académica, en donde, bueno, hacen extensiva la invitación a todas y cada una de las instituciones de educación superior para que los estudiantes continuaran su servicio social o su internado médico por las necesidades que se tienen actualmente ante esta situación de la pandemia. Sabemos que varias instituciones retiraron a los jóvenes de estos espacios, obviamente pues por los problemas que se estaban generando, porque se comentaba que no había suficiente protección ni capacitación en temas COVID. Y lo que hicieron también la Secretaría de Salud es redistribuir a los chicos hacia hospitales o áreas no COVID, clínicas de atención de primer nivel, y bueno, hacer un monitoreo constante, porque también pues ahí se le dio prioridad a los chicos, a las chicas que tenían algún problema, por ejemplo, de alguna enfermedad, ya vimos de riesgo social, o chicas jovencitas que pudieran estar embarazadas. Entonces, aquí ha habido una atención puntual por parte de Secretaría de Salud y, bueno, también quedaba decisión de los padres y madres de familia si querían retirar a sus hijos de estas instituciones de salud, pero lo principal es que estuvieran protegidos los jóvenes ante estas contingencias. Sí sabemos que la carrera de medicina como enfermería o estas carreras afines a la salud, pues ahorita pues son las que han estado en esta defensa como héroes, sabemos, atendiendo toda esta situación, pero lo que sí se ha insistido, inclusive en las reuniones con Secretaría de Salud ante la CIFRU, es que no haya riesgos para ellos y que haya protección. Para nuestros estudiantes de progrado y de servicio social y también incluso de las mismas residencias médicas. Sabemos que se complejizó la situación al principio, sobre todo de la pandemia, pero ellos han estado en la mejor disposición, digo ellos, la Secretaría de Salud, de regular estas situaciones, y cuando hay casos especiales, pues también se ponen a la mesa entre las coordinaciones de Secretaría de Salud estatales y las instituciones de educación superior a fin de ir dando solución a estos problemas. Bien, no sé si responda a la pregunta de la maestra. Muchas gracias, maestra Betty, por la contestación obtenida. Tenemos otra pregunta para los conferencistas. ¿Cuál ha sido el reto más grande que se hayan enfrentado con la implementación de este proyecto? Adelante, conferencistas. Pues digo, aquí también intervendremos los dos, pero pues sin lugar a dudas, primero que nada la adaptación, la distancia. Creo que todos partimos de una costumbre muy, muy física en el sentido del trabajo y de conocer y de ver cómo se pueden implementar no solo este programa, pero muchos otros. Pues los retos de las propias conexiones, como luego dicen también, digo, si son aficionados a los autos o como un servidor o algo así, a las carreras, me refiero, siempre dicen que los fierros no tienen palabra, ¿no? Entonces también esa parte ha sido un poco complicada, pero creo que todos hemos sabido sobrellevar estas situaciones, luego estos imponderables. Sin lugar a dudas, otro de los retos tiene que ver mucho con las propias capacidades de las instituciones. No todas cuentan con las mismas capacidades o las mismas necesidades también, y pues es un trabajo que nos ha llevado casi a un seguimiento casi una por una para esto, pero también nos ha servido mucho en lo que mencionaba también la maestra Beatriz. Tratamos de tener reuniones mensuales que nos sirven más que reuniones
más que reuniones de avances y demás, nos sirven como acciones de compartir buenas prácticas y creo que hemos aprendido muchísimo de ellas, hemos aprendido muchísimo de la propia naturaleza y de la propia situación que cada una de las instituciones vive y lo único que hace es esto, pues reforzar un poco el inicio y también, la verdad, como se explicó, es un ejercicio que se hizo primero sobre la marcha y que ahorita tiene un poquito más de bases. Bueno, ya contamos con unos lineamientos muchísimo más sólidos, es a lo que voy. Y, y con ello, pues nos hace obviamente reforzar algunas acciones. Entonces también con eso vamos aprendiendo un poco. ¿O no, Betty? Sí, así es. Muchas gracias por darme la palabra, maestro Sergio, y con el permiso de la audiencia. Sí, justamente fíjense que cada institución educativa tiene sus particularidades en la implementación de este programa. Esta es una riqueza muy grande y creo que son desafíos también y tiene que ver mucho la creatividad y la innovación de cada institución educativa. Vamos a encontrar que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes está creando videos sobre la asignatura de Cultura Física y Deporte para que los niños pues estén en esta ejercitación física y obviamente acompañados de los prestadores de servicio social. Entonces aquí yo creo que es potencializar y proyectar un trabajo para cada una de las carreras y que puedan ser prácticas, como nos mencionaban por aquí también Claudia Huerta, que hay carreras de ingeniería en sistemas eléctricas que son prácticas y que cómo incluso las correlacionamos con la pandemia. Yo diría que hay que articularla también con los contextos que sean muy significativos y con estos aprendizajes. Y ahí pues entra mucho las propuestas que se hagan entre los equipos de trabajo de qué queremos hacer y qué queremos cambiar. Obviamente esta es una coyuntura de emergencia, pero también hay que visualizar una proyección que pudiéramos tener con nuestros estudiantes o para nuestros estudiantes o desde nuestros estudiantes, desde nuestros investigadores. Creo que se abre la oportunidad como desafío de que aquí sí articulemos nuestras funciones sustantivas, la misma docencia desde estas modalidades formativas, la investigación y cómo proyectarla a la extensión universitaria a través de estas modalidades. Entonces, creo que estamos superando varios retos, varios desafíos, las mismas instituciones lo están haciendo. Yo las veo a todas ellas muy contentas, de hecho hemos hecho un diagnóstico FODA para cada una de ellas y es impresionante ver la riqueza que nos dicen en las fortalezas, en las oportunidades, más que en las amenazas y en las debilidades. Dice Ana Laura Tavares, bueno, no sé si nos lo vaya a seguir planteando Dorisela, perdón, yo ya me estoy adelantando. Gracias, maestra Betty, muchas gracias. Gracias, perdón. Sí, vamos a continuar con el chat. Vamos a darle contestación, por favor, conferencistas, a la maestra Ana Laura Tavares. ¿Consideras que a raíz de la contingencia fue hasta cierto punto una ventaja que sacamos de nuestra zona de confort? Adelante, conferencistas. ¿Respondo, maestro? Fíjense que también en la NUYES hemos estado trabajando conjuntamente con Secretaría de Educación Pública, específicamente con Subsecretaría de Educación Superior, para ver los protocolos de regreso a la nueva normalidad que le llaman. Y en uno de los puntos planteaban esto de las zonas de confort, que si superábamos o cambiaba o había ventajas para sacarnos de esta zona de confort. Yo lo llegué a ver ahí dentro de uno de los diagnósticos que hizo una institución de educación superior, que no puedo decir cuál, por obvias razones, pero ahora me llama la atención lo que comenta la maestra. Yo creo que aquí está presente algo que nosotros planteamos en el programa también, que estos estudiantes, y yo diría los docentes, los investigadores, incluso los gestores de servicio social o de otras modalidades formativas que estarían participando en este programa o incluso en la misma formación que ahorita tenemos que enfrentar ante esta pandemia en sistemas no presenciales,
es básicamente este sentido de la ética, este sentido del humanismo y del compromiso y la responsabilidad social, cualesquiera que sea, digamos, la modalidad en la que estemos trabajando. Y obviamente habrá personas que a lo mejor se les dificulte más el uso de las tecnologías y se requiere de una capacitación, por supuesto. Y pues yo creo que estamos ya avanzados en esta aldea planetaria y no nos podemos detener. Entonces ya hay ahora mucha asesoría para poder nosotros avanzar como docentes, como gestores, y justamente pues tenemos que dar evidencias, tenemos que presentar sobre todo el compromiso y la respuesta de la formación de nuestros estudiantes. Si tenemos que salir de la zona de confort, adelante, creo que es necesaria. Yo así lo vería. Muchas gracias, maestra Betty. Maestro Sergio, ¿algo que quiera aportar a esta pregunta? Pues no, la verdad es, creo que lo resumió muy bien la maestra Beatriz. Si quiere, de acuerdo. Muchas gracias. Damos continuidad a la pregunta que nos está refiriendo la maestra o la participante Blanca Lilia de la Rosa. Pienso que también se abre una ventana de colaboración internacional vía remota. ¿Existe alguna restricción para realizar actividades de este tipo de colaboración, sobre todo en las actividades para acreditar las prácticas profesionales? Adelante, conferencistas. Sí, gracias. Pues restricciones, la que nosotros nos pongamos, ¿no? Bueno, también obviamente hay que entender que si bien esto es algo nuevo, la distancia es todo un reto. Y pues bueno, también entra dentro del marco, pues legal y jurídico que cada una de las instituciones tenga en el sentido de poder llevar a cabo acciones. La colaboración internacional creo que también un ejemplo lo aterrizo un poquito. Me da muchísima alegría y muchísimo gusto que en este foro haya 200 personas. La movilidad, el haberlo hecho, y agradecemos obviamente que en este caso la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sea la anfitriona, pero digamos que las distancias físicas nos hubiera llevado a estar todas estas 200 personas presentes en este foro. Lo mismo se lleva a la parte internacional. Creo que en ese contacto, en el poder establecer colaboraciones con otras partes del mundo, y al mismo tiempo acelera algunas cuestiones. Entonces, en ese sentido, de las de servicio social, prácticas profesionales, residencias, los distintos ejercicios de formación, pues obviamente hay que atender a lo que la práctica y a los trámites, obviamente, que cada una de las instituciones así lo ponga. Regresándonos un poquito a la pregunta que contestó la maestra Beatriz, pues también hay una parte al inicio, cuando empezamos cuando inició este periodo de pandemia, y dentro de los documentos que señalamos en el inicio de los antecedentes, hablaba mucho de la flexibilización de cada una de las instituciones en el sentido de continuar con todas las actividades, ¿no? Y actualmente creo que seguimos en esta parte de flexibilizar algunos procedimientos para poder seguir avanzando. Entonces, por supuesto que incorporarse actividades tanto nacionales como internacionales es muy bueno, y sin duda ayudará a la parte de la innovación para poder seguir llevando estos procedimientos o requerimientos al interior de las instituciones. Muchas gracias, maestro Sergio. Maestra Betty, ¿gusta usted complementar la pregunta que hicieron? No, yo creo que fue muy completa la respuesta que dio el maestro Sergio. Adelante, por favor. Sí. Muchas gracias.
Nos preguntan, ¿los programas educativos deberán ser modificados y actualizados? ¿Cuál sería la propuesta? Adelante. Pues pues eso es una pregunta muy general, pero que sin lugar a dudas lo que nos plantea la situación actual es que sí tenemos que ser más innovadores. Antes de entrar en este ejercicio o en esta situación que hoy nos trae aquí la asociación en específico, hablaba mucho sobre el tema de la pertinencia de los programas educativos. Entonces, ahora creo que esta misma situación global y mundial nos lleva justamente a ser quizás un poco todavía más enfáticos en esta parte de la pertinencia sobre actualizarnos. Creo que no nos queda la menor duda en el ejercicio ahora ya tan necesario y tan básico de las tecnologías de la información y comunicación. Esto es algo que pues nos lleva completamente a actualizarnos, ya sea ahora sí que a las prisas, por lo que sucedió en un inicio, pero pues a la constante innovación educativa que tenemos enfrente. Entonces, pues, pues sí, creo que deberán ser modificados, quizá, yo creo que sí. Habrá nuevas modalidades una vez que quizás regresemos a la norma, que espero, que espero que sea lo más pronto posible regresar a la normalidad, pero habrá procesos que llegarán para quedarse, quizás haya más programas en formato a distancia o en modalidades híbridas para seguirnos adaptando a cuestiones. No, lo digo a tono de broma, pero quizás hay reuniones físicas que se pudieron haber, si lo vemos en el pasado, que se pudieron haber resuelto justamente con una llamada o con una sesión de videoconferencia y listo. Entonces, eso es en la parte, obviamente, quizás administrativa o laboral, pero que sin ningún lugar a dudas nos enseña mucho de lo que estamos hablando. Yo creo que también lo tenemos que ver como una oportunidad, sí, para ser mejores. Muchas gracias, maestro Sergio. Nos pregunta Josefina Cirne, ¿se cuenta con la tecnología necesaria que facilite la implementación de este proyecto? Adelante. Pues tecnología siempre va a hacer falta, ¿no, Betty? Sí, sabemos que incluso ahí dentro de uno de los aspectos se habla de las desigualdades, de la equidad, sobre todo en el acceso a las tecnologías. Esta situación está presente cuando nosotros empezamos a invitar a cada una de las instituciones de educación superior para que participaran en este programa. Sabíamos precisamente que inclusive no solamente nuestros estudiantes de educación superior podían tener estas carencias tecnológicas, sino también los mismos estudiantes de educación básica y media superior que pudieran recibir estas asesorías y que entonces se pudieran tener otras alternativas para ir al encuentro con estos estudiantes, ya sea incluso alguien decía, ¿por qué no grabar en una USB algunos videos o algunos materiales o recursos educativos y entregárselos a través de las escuelas? La gestión a través de las escuelas es importante. Sabemos que hay estudiantes en comunidades muy alejadas que incluso caminan durante una hora, o por qué no proveerles de algunas bibliotecas, incluso con algunos materiales ya impresos. Esto también pues es generar préstamos entre los mismos compañeros de materiales que pudieran estar cercanos o exactamente alguna otra acción solidaria. Aquí es donde vemos presente la solidaridad también de los grupos o entre pares en estas asesorías que se puedan dar con grupos de pares de alumnos, de compañeros, o en estas alternativas que se puedan generar precisamente para resarcir de alguna manera estas desventajas que pudieran tener algunos alumnos. Sí sabemos que en algunos lugares hay unas deficiencias en las tecnologías, pero habría que ver cómo se posibilitan otras alternativas de otros recursos.
¿Ok? Bien, no sé si quieras complementar, maestro Sergio. No, ahorita se me ocurre un poco el ejemplo de la Universidad Autónoma de Durango, que también en el sentido de la propuesta que hizo para atender este programa dentro de su pilotaje, se acercaron, o sea, en el sentido de que eh, dentro de la población que ellos que ellos buscan atender, básicamente es si el estudiante vive en determinado lugar, obviamente, atienda a sus vecinos, a los próximos, en el sentido de que también ahí sí, si bien no es solamente atender o una vinculación específica con escuelas, este, o con dependencias, también se pueda apoyar pues a los que están justo al lado de nosotros, en el sentido de que si quizás no tienen estas herramientas tecnológicas, pues también, obviamente, respetando los principios de sana distancia y demás, pero pues a través, con un contacto todavía de cierta forma físico, se pueda seguir apoyando a cierta población que carece de la tecnología. Entonces también ese es un ejemplo como lo han estado explorando y llevando a cabo para poder también atender a aquellos que no están, que no cuentan con las herramientas suficientes. Y creo que también eso ha llevado un poco, en el caso de la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, también el desarrollo del programa a nivel voluntariado, ¿no? En también abrirlo a nivel voluntariado, porque pues se puede apoyar a todos, sin entrar formalmente en una concepción de requisitos o procedimientos que, por ejemplo, está en el servicio social, ¿no? Por así decirlo. Digo, son nada más ejemplos. Sí, nada más para complementar, también quisiera decirles que ya hay instituciones de educación superior que dentro de sus diagnósticos de estas carencias de las tecnologías o incluso de los equipos tecnológicos, ya está proporcionando préstamos a sus estudiantes para proveerles de algunas tablets, algunos iPads, e incluso en las instituciones de educación superior, también con la sana distancia, pues pueden acudir a los laboratorios de cómputo. En determinados días se está haciendo esta programación. Entonces, un tanto también para darle atención a estos alumnos y que no se queden en este rezago, justamente. Muchas gracias, maestra Betty, maestro Sergio. Para que cerremos esta conferencia magistral, vamos a dar contestación a la pregunta que nos hace Wendy. ¿Se ha pensado implementar un programa que apoye a docentes a nivel básico? Con Wendy cerramos la sesión de preguntas y respuestas, sino antes mencionar que las personas que no pudieron ingresar al chat estarán compartiendo en nuestra liga del chat la liga a Zoom para que puedan participar. Adelante. Pues en este caso, pues también como lo mencionó la maestra Beatriz y quizás ella lo puede complementar más, pero hay muchos ejercicios en el sentido que las modalidades también de atención a este programa no solamente se concentra en la atención a los estudiantes de los niveles previos, pero también se ha abierto justamente al ejercicio de la acción docente, en este caso de los maestros de educación básica o media superior. Y en algunos casos así ha sido atendido en apoyarles con herramientas, así como también se mencionó el propio apoyo a los padres de familia que ahora ejercen como docentes. Entonces, pues es un proyecto, un programa que, que, que también se adapta un poco a las propias necesidades detectadas, más allá de que el beneficiario último, que si lo que buscamos son estos estudiantes para evitar un rezago académico.
Sí, para complementar lo que nos ha comentado el maestro Sergio, vamos a ver que en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ellos ya tienen incluso una experiencia en forma presencial y que ahora con este programa ellos lo están acentuando a distancia para que a través del servicio social se posibilite esta acción educativa hacia los docentes de educación básica y media superior. Entonces ellos ya lo están realizando porque sí han identificado que hay una carencia en los docentes, tanto no solamente de los recursos tecnológicos o del conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y del aprendizaje, sino también a veces hay hasta resistencias de los docentes, pero cuando hay este ámbito de oportunidad que ellos sí lo quieren recibir porque ha sido insuficiente la capacitación que han tenido, pues es notable y vamos a ver que en el caso de Hidalgo sí se está generando podemos decir como parte del programa o como parte de una línea de acción, este apoyo a los docentes de educación básica y media superior. Y nada más quiero complementar para lo que por ahí leí en el chat acerca de las carreras de ingeniería. Yo les quiero decir que yo creo que ahorita hay un campo de oportunidad muy amplio para visualizar, por ejemplo, cómo poder hacer dispositivos de apoyo a discapacitados. Por ejemplo, una férula, también el diseño de una férula. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que aquí se puede ampliar mucho la participación y la iniciativa que puedan tener cada una de las instituciones. Si bien nosotros empezamos a impulsar este programa hacia el sector educativo básicamente, también hay otras posibilidades de hacer otros programas de servicio social, por ejemplo, en apoyo a la economía solidaria, para detonar esta economía local y así, o en el mismo sector de la salud, por ejemplo, alguna mano robot para una persona discapacitada. Ahorita ya la telerehabilitación ya está cobrando fuerza también con estos resultados de la pandemia o con estos efectos colaterales. Entonces les quiero decir que creo que es un abanico de posibilidades que tenemos en puerta para poder nosotros hacer una mejor intervención con mayor pertinencia social y también académica, por supuesto. Muchas gracias, maestro Sergio, maestra Beatriz. Con ello, damos paso al desarrollo del primer panel, en el cual vamos a comenzar en unos minutos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación, por su tiempo, a todos los que están conectados. Un gusto saludarles y bueno, en lo que a mí corresponde leer de algunos participantes que tengo el gusto también de conocerlos de forma física o con anterioridad y de muchas instituciones que también nos da mucho gusto que hayan podido conectarse. Yo les agradezco mucho este tiempo que nos han dado para comentarles algunas ideas y algo que estamos haciendo desde la Secretaría General Ejecutiva. No quiero dejar, lo tenía aquí anotado y nada más por agradecer también en este caso a todo el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por su capacidad logística y técnica para llevar a cabo este foro, a la maestra María Elena Hidalgo, que ha estado muy en contacto con un servidor y con la maestra Beatriz, también a Alberto Palafox, que ha fungido como maestro de ceremonias de este foro, y pues obviamente agradecer a todos los que están atrás de bambalinas para que sea todo un éxito, este foro.